Bernardo de Chartres fue un filósofo y maestro del siglo XII, conocido por su influencia en la escuela de Chartres y una de las instituciones educativas más importantes de la época. Y aunque su legado no ha sido de muchas obras que han permanecido en el tiempo, su pensamiento y enseñanzas se han transmitido a través de generaciones de alumnos y contemporáneos, influyendo en el desarrollo del humanismo y del renacimiento del siglo XII. Uno de los aspectos importantes de Bernardo es el platonismo y el realismo. Bernardo de Chartres es conocido por su fuerte inclinación al neoplatonismo y al platonismo en sí mismo. Creía en la existencia de las formas ideales o arquetipos que subyacen a las realidades sensibles, o sea que las ideas y los arquetipos son primero y la realidad sensible es luego segundo. Y este enfoque platónico se refleja en una incidencia en que el conocimiento verdadero se encuentra en las ideas. Cuando tenemos como idea, la idea de Platón no se refiere a un pensamiento abstracto, sino es algo mucho más complejo, es realmente la realidad, la última, y no en las percepciones sensoriales que son una simple copia de esa realidad última, que Platón le llama idea, pero no es la idea que nosotros conocemos, sino es una idea trascendental de conocimiento verdadero o de conocer la realidad. Entonces, ideas y formas, Bernardo sostenía que el mundo sensible era solo la sombra de las ideas. Este pensamiento platónico influyó en la visión de la educación y el conocimiento, enfatizando la importancia de comprender primero la realidad eternas, inmutables, últimas, y luego el mundo sensible. En su realismo metafísico, en oposición al nominalismo, el nominalismo ve a los universales como meras palabras. Por ejemplo, el universal hombre, palabra, y de ahí se divide en su categoría y demás. Pero Bernardo defendía que los universales son realidades que existen independientemente de las cosas particulares en el mundo de las ideas. Una de las alegorías más importantes de Bernardo es la alegoría de los enanos sobre los hombros de gigantes, y esta es una frase famosa de Bernardo que subyace en la importancia de aprender y construir sobre conocimientos antiguos. El significado de esta metáfora es que implica que aunque los conocimientos modernos, los pensadores modernos puedan parecer más avanzados, eso es solo porque se apoyan en logros de los grandes pensadores del pasado. Y por eso se necesita una humildad intelectual. Esta perspectiva fomenta una actitud de humildad y reconocer que tenemos una deuda intelectual con los filósofos predecesores, los filósofos griegos. Y Bernardo también escribió sobre la ética y la educación, donde también concluyó que la ética y la filosofía de la educación deben enseñar de forma integral al individuo, no solo en términos de conocimiento intelectual, sino que también deben ser instruidos a nivel de virtud y de carácter. Y nos habla de una ética del conocimiento. Bernardo creía que el conocimiento verdadero debía ir acompañado de la virtud. La educación tenía un componente moral y espiritual, buscando fomentar personas sabias y virtuosas a la vez. Y para esto se necesita un humanismo cristiano, que es integrar las ideas clásicas con la fe cristiana, promoviendo así el humanismo que valora tanto el pensamiento racional como la piedad religiosa. Bernardo de Chartres fue una figura central en la escuela de Chartres y también en la Edad Media, y esta escuela se destacó por sus dos enfoques, las artes liberales y la filosofía clásica. En las artes liberales tenemos la gramática, la retórica y la lógica, que se llamaron en ese tiempo estudio del trivium, y el quatrivium, que es la aritmética, geometría, música y astronomía, y se basan en que estos autores antiguos como Boecio y Casiodoro eran los primeros que habían estudiado estas artes liberales. Recordemos que en la Edad Media todo era teológico y era prohibido estudiar otra cosa que no contara la verdad última que contaba la Biblia. Entonces esas artes liberales tratan de estudiar todo el aspecto de la realidad en sí misma. Y también habló sobre la integración del saber, donde bajo la influencia de Bernardo, la escuela de Chartres buscó integrar el saber clásico con la teología cristiana, sentando las bases para el renacimiento intelectual del siglo XII. Bernardo tuvo una influencia significativa en el desarrollo del humanismo medieval, y su pensamiento ayudó a revitalizar el interés por la filosofía y la ciencia clásica durante el Renacimiento, preparando ahí el camino para el renacimiento italiano. Bernardo también influyó en estudiantes contemporáneos como Juan Saliburi, que vamos a hablar más adelante, quien perpetuó y expandió sus ideas
En conclusión, Bernardo de Chartres fue un filósofo, educador, influyente, que destacó de manera duradera en la filosofía medieval y en la educación a través del neoplatonismo, su educación del conocimiento, su famosa metáfora de los enanos sobre los hombres de gigantes, y promovió la visión del saber que integraba sabiduría antigua con la fe cristiana, sentando las bases para el desarrollo humano y el renacimiento intelectual del siglo XII. Además, aunque sus obras no se conserven en su totalidad, su legado perdura a través de sus alumnos y la escuela misma de Chartres en sí misma.